Nos enlazamos vía Zoom con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y expresidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar en Latinos. Claro, con mucho gusto, Carlos. Aquí estamos. De rebote, ¿qué le parece esta metralla de reformas a la Constitución que presenta hoy el presidente López Obrador? Pues me parece muchas ideas conjuntas. Algunas de ellas tengo entendido que ya existen, por ejemplo, la de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Eso ya está en el artículo 2 de la Constitución. Pero es una cantidad de reformas que no sé exactamente, no las conozco con detalle, si todas son reformas a la Constitución o algunas también procuran reformas legales, secundarias, digamos. El tema que tiene que ver con el Poder Judicial, ¿le parece un ataque a un poder? ¿Le parece un intento de desmantelamiento de un contrapeso establecido en la Constitución? Pues yo creo que el sistema como está diseñado actualmente es un muy buen sistema. El sistema de la elección indirecta de jueces, magistrados y ministros. Y me refiero a indirecta a que no es por votación popular. La reforma procura que todos se les elija de manera en elección popular y no creo que sea el mejor sistema. Ya en el constituyente del 17, cuando se discutió esto, ya había una propuesta del diputado Truchuelo que sugería que se hiciera de esa manera, y gentes tan importantes como Manuel Izardi o don Hilario Medina explicaron al Congreso en aquel momento lo inconveniente que era una medida de ese tipo, politizar la elección de jueces, magistrados y ministros y además comprometerlos con partidos políticos en una campaña. Y yo creo que lo que se debe hacer es evaluar las capacidades jurídicas, los antecedentes, y que sean los órganos elegidos por el pueblo, como son los senadores y el propio presidente de la República, los que intervengan en la elección. Ellos son los representantes directos en cuanto que han sido electos en votación y por lo tanto me parece que eso legitima la elección de jueces y magistrados y ministros. Además es algo que pasa en todo el mundo, pasa en las democracias pues más avanzadas, o sea, en todo el mundo excepto en Bolivia, me parece, ¿no? Así es, sí, en todas las instancias, digamos, en países como en Alemania, que surgió prácticamente en los tribunales constitucionales, o en Estados Unidos, pues la elección se hace de esta manera indirecta con la participación del presidente y del Senado, y yo creo que es un muy buen elemento en donde se hace una selección cuidadosa respecto a las capacidades y cualidades de la persona. Este paquete de reformas apuntan desde su punto de vista, ministro, a un Estado autoritario, a una erosión democrática. Pues no podría yo afirmarlo con esa certeza que lo haces tú, Carlos, pero sí vería yo que mediante este mecanismo pudiera intervenir de una manera más directa la presidencia de la República y por lo tanto la elección de los ministros pudiera ser una cuestión que esté muy vinculada con el presidente y por lo tanto pues de alguna manera agradecido, por decir algo, con ese nombramiento. Cuando un presidente hace una batería de propuestas de reformas a la Constitución, reformas con este calado, con esta profundidad estructural, cuando le quedan menos de 8 meses en el mando, ¿es un intento de maximato? ¿Está sobrepasando, digamos, las reglas habituales de la política? Pues por lo menos es inusitado. Yo no había oído en ninguna circunstancia en todo el tiempo que tengo en esto, simplemente en el Poder Judicial de la Federación. Este año cumplo 55 años de servicio. No había oído yo nunca que el presidente hiciera un paquete de reformas y sobre todo, como bien dices, al final de su mandato, con tal intensidad y en tantas materias. Desde luego que no creo que en el Congreso tampoco puedan procesarlas y resolverlas con la prontitud que supongo que
él quisiera, ¿no? O que el presidente quisiera. Me llama la atención que incluso una de las ministras a quien el presidente López Obrador no solo postuló, sino elogia permanentemente y la considera hasta parte de su movimiento, está en contra de la elección de los ministros por voto popular y cita el caso de un magistrado, me parece, de un juez en los Estados Unidos, que cuando ella le preguntó, oye, ¿por qué condenaste a muerte a esta persona si evidentemente las pruebas iban en sentido contrario? Y la respuesta fue, pues porque si no voy a perder la elección y voy a dejar de ser juez. Es decir, se pervierte brutalmente la imparcialidad del juez, pues porque ahora ya se dedican a tratar de ser populares, no a tratar de ser justos. Yo creo que sí, eso es una cuestión que sucede en Estados Unidos en algunos juzgados, digamos, menores, en algunos juzgados locales, se hacen por elección y hasta por reelección, de tal manera que están buscando la aprobación y como dijo la ministra Piña, ellos sí están buscando el aplauso del pueblo y por lo tanto quedar bien, aunque las circunstancias no sean tan legales o tan justas. Ministro, le agradezco mucho estos minutos para Latinos y muy buenas noches. Siempre con gusto, Carlos. Gracias. Buenas noches. El expresidente de la Suprema Corte y aún ministro de esta, Luis María Aguilar. Del lado de la oposición, Xochitl Gálvez primero se pronunció en redes sociales, escribió: la mejor manera de conmemorar la promulgación de la Constitución es respetándola y haciéndola valer, aunque no les guste a los de enfrente. En México la Constitución sí es la Constitución, la ley es la ley. Después, durante su gira por Estados Unidos, criticó que el presidente López Obrador no quiera contrapesos a su poder. Hoy amenaza con reformar la Constitución para destituir a los ministros de la Suprema Corte. Esto sería el fin de la independencia judicial en México y del único contrapeso que sigue de pie. En sectores como la energía se cambiaron las reglas del juego de manera ilegal, forzando a las empresas a recurrir al litigio o negociar favores políticos, en un perfecto ejemplo de capitalismo de cuates. Los dirigentes nacionales de oposición se pronunciaron. El priista Alejandro Moreno publicó un comunicado donde destaca que su partido no va a permitir que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al ejercicio del poder. El panista Marco Cortés tuiteó que el conjunto de iniciativas que presentó López Obrador deben ser analizadas a profundidad, en Parlamento abierto y con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. El periodista Jesús Zambrano dijo que las iniciativas son pura demagogia, parte de la estrategia de distracción del presidente como jefe de campaña que es. El INAI, el Instituto de Transparencia, difundió en X un hilo de mensajes. Dice que va a analizar detalladamente el contenido de las reformas, así como las acciones a emprender conforme a sus atribuciones. Advierte que las funciones autónomas del INAI no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público y reiteran una apertura a un debate plural y democrático.